En la aventura entre la vida real y la leyenda que se extiende por la red, circulan rumores, algunos recientes, otros ya añejos, sobre el reparto de Mountain Men. Hay quien afirma que han muerto, otros aseguran que han acabado en prisión. La realidad es que hasta hoy, ningún miembro del elenco de Mountain Men ha sido condenado a cárcel, pero en el mundo real sí hay vidas que ya no están entre nosotros. Le invito a acompañarnos para descubrir qué actores de Mountain Men han exhalado su último suspiro, quienes se han visto envueltos en problemas legales, y también aquellos de los que se dijo que habían fallecido, pero que en realidad siguen vivos, presentes de forma silenciosa. El primero, Preston Roberts. El 24 de julio de 2017, un silencio sereno cubrió las montañas donde Preston Roberts había vivido y enseñado. Él se había marchado de este mundo a los 60 años tras las complicaciones de un cáncer. Un tumor hepático inoperable detuvo el funcionamiento de su cuerpo en apenas 3 semanas, cortando el flujo de sangre y oxígeno, como si la propia naturaleza hubiera elegido ese instante para llamarlo de regreso. El día de su partida, su página web personal se actualizó no solo una confirmación de su muerte física, sino una nota grave y melancólica para quienes habían vivido, aprendido o simplemente escuchado sus palabras a través de la pantalla. La pérdida golpeó a Eustace, su confidente, su compañero de tantos años, como un viento helado e inesperado en pleno verano. Los episodios siguientes de Mountain Men le rindieron homenaje no como a un personaje televisivo, sino como a un espíritu. Eustace no habló mucho, pero actuó. Continuó construyendo el aserradero, uno de los proyectos que ambos habían soñado para mantener vivo el recuerdo de Preston. Y más allá de la obra física, lo que perdura es el legado, generaciones de alumnos, personas inspiradas por un hombre que eligió vivir más cerca de la tierra, de los árboles, del viento, de la montaña y del fuego del bosque. Su fallecimiento fue anunciado públicamente por Eustace en las redes sociales en un mensaje cargado de emoción. En agosto de ese año, Eustace escribió además un tributo para amigos y admiradores, personas que no dudaron en donar para ayudar a la familia de Preston en su hora más oscura. Gracias a todos los que me habéis apoyado mientras intentaba sobrellevar la pérdida de mi mejor amigo de 35 años, escribió. El apoyo y la inspiración constante de Preston han sido lo más maravilloso que he tenido nunca. Una frase que no necesita explicación, porque la verdadera amistad nunca la necesita. Preston era un hombre humilde, callado, pero su bondad y talento eran excepcionales. La muerte llegó de manera súbita, sin dar tiempo a preparativos. Sin embargo, el afecto tomó forma. Nació una nueva beca con su nombre, un homenaje sencillo pero profundo de quienes le quisieron en todo el mundo. Esta beca está ligada al lugar donde vivió y se entregó el campamento del Turtle Island Preserve. Turtle Island Preserve, donde trabajó como guía de actividades al aire libre, escribió unas líneas de despedida. Preston era a la vez práctico y creativo, y en cualquier abismo encontraba la forma de construir un puente cuya calidad solo era igualada por su belleza. Palabras sin artificio, pero que encierran toda la esencia de aquel hombre. El espíritu de Preston sigue presente en cada edificio, cada ceremonia, cada palmo de tierra de Turtle Island. Su nombre no solo está unido a un tejado reparado gracias a las donaciones de más de 25.500 personas, sino también a cada alumno, cada hoguera, cada lección sobre vivir en armonía con la naturaleza y con uno mismo. La página de GoFundMe creada en su honor sigue activa y ha recaudado más de $110.300. Un camino de amor que prolonga su dedicación hasta el último instante. En agosto, el techo de la casa familiar fue reparado con ese dinero como símbolo de unión, gratitud y un círculo de afecto que nunca se rompió. Al final, Kathleen, su esposa, compartió también unas palabras de agradecimiento en las redes sociales, visiblemente conmovida. Siempre dejé que Preston se encargara de comunicarse por internet, pero quiero dar las gracias de corazón a todos los que se han puesto en contacto tras su repentina e inesperada partida. Todos nos hemos visto sorprendidos por esta experiencia, y responder de forma individual a cada mensaje de pésame ha sido realmente difícil. Que esta publicación sirva como agradecimiento por todo lo que valoramos y reconocemos de vuestra bondad. Kathleen y los chicos.
Preston James Roberts nació el 17 de julio de 1957. No fue solo un personaje televisivo. Fue cofundador del Turtle Island Preserve y amigo íntimo de Eustace Conway durante décadas. Fue parte del alma de Mountain Men. A lo largo de 6 temporadas, no solo apareció como miembro del reparto, sino que se implicó personalmente en la recaudación de fondos para la beca del campamento de Turtle Island, fabricando con sus propias manos los cuchillos que usaba en televisión. No cualquiera consigue convertir su pasión en acción, pero él lo hizo a su manera silenciosa, firme, sin alardes. Preston conoció a Kathleen en 1975. Se casaron poco después y juntos criaron a 3 hijos varones. En 2015, celebraron su 40º aniversario de boda, un hito no de fiestas, sino de una vida compartida. En un escrito personal, Preston rememoró su primer encuentro con Kathleen con un respeto lleno de ternura. Mientras muchos dicen que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer, yo digo que junto a cada gran hombre hay una gran mujer. Y así es. La familia vivía en el condado de Wilkes, donde Preston enseñó durante 25 años. Tras graduarse en el Atlantic Christian College y obtener su licenciatura en enseñanza de arte en la Appalachian State University, se convirtió en profesor de arte, un auténtico maestro, y fue elegido en 2 ocasiones como profesor del año antes de retirarse en 2010. En el momento de su muerte seguía formando parte del consejo directivo de Turtle Island Preserve, el lugar que él y Eustace levantaron con pasión e inteligencia y la convicción de que la vida debe estar más cerca de la naturaleza. Jason Hawk, el hombre del fuego, el artesano del silencio. El 28 de enero de 2025. La última llama en la vida de Jason Hawk se apagó en silencio a los 49 años, poniendo fin a una larga y valiente travesía contra el cáncer. La noticia de su partida no llegó como un trueno, sino como un viento frío que se filtró en el corazón de quienes habían seguido sus pasos desde la pantalla hasta el pulso íntimo de su vida cotidiana. Una tristeza suave y ahogada sin estruendo, que cala hondo como la lluvia en la montaña. El diagnóstico de cáncer fue un golpe repentino, no solo por la naturaleza de la enfermedad, sino por la manera en que Jason decidió guardar silencio en los primeros días. Tras dejar Mountain Men, no lo anunció de inmediato, no se quejó. Simplemente compartió que se enfrentaba a una batalla más grande que cualquiera que hubiera librado. A finales de 2020, las pruebas revelaron la verdad: implacable cáncer. Jason afrontó el tratamiento con temple. Quimioterapia, cirugías, incluida una operación en noviembre de 2022, todo se llevó a cabo. Pero su cuerpo ya no era la hoja de acero maleable a la voluntad. Resistía en oleadas, fatigado, en silencio. El 7 de febrero de 2024 fue trasladado en ambulancia al Hospital Mercy de Fort Smith, Arkansas. Llevaba semanas enfermo, perdiendo peso por vómitos y deshidratación. Un dolor abdominal intenso y prolongado hizo temer inicialmente una infección común, pero una tomografía computarizada señaló otra cosa: daños graves en los pulmones y el abdomen, señales de que la enfermedad podía haber regresado. El 7 de mayo de 2024 se le realizó una biopsia pulmonar. Tejido cicatricial y tumores habían atrapado el intestino delgado, causando una obstrucción. Se llevó a cabo una cirugía para liberarlo. Durante esos días la esperanza aún se mantenía: si lograba volver a comer, tal vez podría recuperarse. Pero el cáncer ya se había extendido a los pulmones, el hígado, los ganglios linfáticos y toda la región abdominal. No era solo una batalla física, sino una prueba extrema para su fortaleza interior, la misma que había cultivado a lo largo de toda su vida. Eligió pasar sus últimos meses en el lugar que más amaba, su pequeña casa en las montañas Ozarks, en Arkansas, junto a Mary, su compañera de vida, sus hijos, y esa tierra donde cada árbol y cada piedra llevaban la huella de su presencia. En una esquela sincera y conmovedora, Mary habló poco de la enfermedad y mucho del hombre detrás de ella, un esposo entregado, un padre tierno y un artesano con manos incansables para forjar, enseñar y crear. Pasó la mayor parte de su vida forjando cuchillos, enseñando habilidades primitivas y criando a su familia en la naturaleza, escribió Mary. Pero más allá de las destrezas, Jason vivía con un propósito:
eligió la sencillez, eligió el amor. En el mundo de Mountain Men, Jason no fue solo un rostro, fue un símbolo. Su resistencia, su humor honesto, su carácter humilde no surgían de una interpretación, sino de cada gesto auténtico. Pero lo que más caló en el público no estaba en la pantalla, era su sabiduría callada, la solidez tranquila de su vida familiar y un amor profundo por la existencia más pura. Jason nació con el nombre Patrick Baldwin en junio de 1975 en Fort Smith, Arkansas. Su madre, Andrea Baldwin, era artista y terapeuta ecuestre. Su padre, Jim Baldwin, había sido instructor de las Fuerzas Especiales del Ejército antes de dedicarse a la carpintería y la pintura. El apellido Hawk, que llevó toda su vida, fue elegido por su padre en memoria de sus años como paracaidista. Ya adulto, Jason conservó ese nombre como un vínculo con la tradición y la historia familiar. Creció entre el arte y el relato, dos elementos que absorbió de la vida misma más que de los libros. De ahí desarrolló su propio talento, se convirtió en maestro herrero en Outlaw Forge Works, un taller con una impronta personal muy marcada. Y desde 2016 hasta 2021 formó parte de Mountain Men, acompañando al público durante 4 temporadas. No estuvo solo. Jason participó en el programa junto a su familia, demostrando que era posible combinar la enseñanza de habilidades primitivas con la crianza de los hijos en plena naturaleza, un mensaje profundo y lleno de inspiración. Jason no solo forjaba cuchillos, forjaba valores de vida. En cada episodio, en cada evento, en cada clase, rescataba el arte tradicional, el espíritu autosuficiente y la belleza de un modo de vida sencillo pero poderoso. Outlaw Forge Works. El taller que fundó sigue activo como emblema de calidad, resistencia y maestría artesanal. Las hojas que forjó, las técnicas que enseñó y la comunidad que ayudó a levantar siguen presentes como vetas profundas grabadas en el tiempo. La comunidad de Mountain Men no llora solo a un personaje, sino a un hombre que vivió como predicó, con valor, con dignidad y con un corazón siempre en su sitio. Nadie puede elegir la forma en que se va, pero Jason eligió cómo vivir y por eso su memoria permanecerá siempre en las montañas, en el golpe del martillo sobre el acero, en el resplandor rojo del fuego de forja al caer la tarde. Jason Hawk será recordado como un auténtico hombre de montaña, no por su imagen televisiva, sino por la vida que llevó y por cómo cruzó la frontera entre la vida y la muerte como un verdadero herrero cruza el fuego sin quejas, sin rendirse, con la mirada firme y las manos aún encendidas. Eustace Robinson Conway, un hombre entre el viento de las montañas y las tormentas legales. Mientras los rumores nunca cesan en torno al reparto de Mountain Men, Eustace Conway, rostro veterano y símbolo del modo de vida salvaje, sigue con vida y trabajando en Turtle Island. Pero eso no significa que su trayectoria haya estado libre de tempestades. Aunque ha evitado tragedias mortales, Eustace no ha podido escapar de roces con la ley y de tensiones persistentes en la tierra a la que ha estado ligado durante décadas. En noviembre de 2012, la puerta de Turtle Island, una reserva primitiva de más de 1000 acres, tuvo que cerrarse al público después de que se dictaminara que las viviendas tradicionales allí construidas infringían el código de edificación. Al principio parecía que Conway se acercaba a una solución cuando a mediados de diciembre logró ciertos acuerdos con el Consejo Regulador de Carolina del Norte. Pero apenas unos días después la situación dio un giro. Eustace fue arrestado por invasión de la propiedad de su vecina. El 9 de diciembre de 2012, Margaret A. Palms, abogada y agente inmobiliaria residente en Little Laurel, denunció a la oficina del sheriff del condado de Watauga que Eustace había entrado deliberadamente en su propiedad. Un día más tarde se emitió la orden de arresto y en la tarde del día 12 fue conducido ante el tribunal. La tensión creció cuando Palms relató que él había cerrado la puerta de acceso, colocado carteles por toda la valla e incluso levantado una barrera que impedía a su familia salir de la finca. Aunque habían sido amigos, su relación se había roto hacía ya 5 o 6 años. «Solo quiero que se mantenga alejado», declaró Palms sin rodeos. Eustace, siguiendo el consejo de su abogado, optó por guardar silencio. Fue liberado bajo la promesa de comparecer en el juicio,
el 24 de enero de 2013 con una advertencia estricta: no amenazar ni acosar a Margaret Palms. Mientras tanto, los problemas con la normativa urbanística seguían persiguiéndole. Sus construcciones rústicas impregnadas de espíritu primitivo figuraban como infracciones de los estándares modernos. Pero la lucha de Eustace despertó tal atención que ni la opinión pública ni las autoridades estatales pudieron ignorarla. En junio de 2013 se aprobó el proyecto de ley H7C74, un punto de inflexión, con el respaldo unánime de la Cámara y el Senado de Carolina del Norte, concediendo a edificaciones primitivas como las suyas una excepción rara dentro de la normativa vigente. Eustace Robinson Conway nació el 15 de septiembre de 1961. Es un estadounidense que vive de y por la naturaleza. A los 17 años dejó los suburbios para internarse en el bosque, iniciando la vida de un hombre que rechaza el mundo moderno. Cruzó Estados Unidos a caballo en 103 días, afirmando batir un récord, aunque más tarde se debatió que los hermanos Baude y Temple Abernathy lo habían hecho mucho más rápido, en 1911. Para Eustace, Turtle Island no es solo su hogar, es una declaración de principios. Un fragmento intacto en un mundo cambiante donde enseña habilidades de supervivencia, recibe visitantes tala leña con técnicas ancestrales y muestra la vida salvaje ante las cámaras de Mountain Men. Sin embargo, el tiempo no se detiene. La piel de ciervo ha sido sustituida por camisetas y vaqueros. Los sonidos del bosque se mezclan ahora con el zumbido de las sierras mecánicas. El águila sigue llamando, pero su voz comparte el aire con el ruido de la maquinaria. Y los aprendices, además de aprender a cazar o montar un campamento, también deben saber rebuscar en contenedores como una destreza práctica de supervivencia. Hoy Eustace sigue viviendo en Turtle Island, trabajando, enseñando y enfrentando los cambios con calma. Sus ingresos se estiman en unos $130,000 anuales gracias al programa de televisión, con un patrimonio neto de alrededor de $200,000. Cifras que no reflejan el verdadero valor de un hombre como él, pero sí retratan la sencillez que ha elegido. Entre las fronteras de la ley y el ideal de la libertad, Eustace Conway permanece fiel a su camino. Y aunque haya sido incomprendido, arrestado o empujado fuera del viejo mundo que protege, sigue siendo un símbolo de algo que se desvanece la vida en armonía con la naturaleza sin artificios. Una leyenda de carne y hueso que aún camina entre nosotros, donde las paredes de madera y los bosques antiguos cuentan una historia que nunca deja de latir. Tom Oar. Hay nombres que evocan un ritmo de vida pausado, una brisa suave en la ladera de una montaña, un instante de calma en medio de los bosques salvajes. Y Tom Oar es uno de ellos. Pero nadie, ni siquiera los seguidores más fieles de Mountain Men, pudo evitar la duda cuando empezaron a circular rumores de que Tom Oar había fallecido. Susurros en redes sociales, desde pequeños foros hasta grandes grupos de admiradores, tejieron un cuadro borroso entre la realidad y la ficción, un cuadro que el corazón quería creer que era falso. Ese rumor, por muy extendido que estuviera, fue acallado de forma sencilla pero profundamente conmovedora por las personas más cercanas a Tom. Según relató Kindra Schneiderman, que celebró con él o con su familia su 81º cumpleaños, la leyenda seguía ahí vivo, sano y tranquilo, rodeado de sus seres queridos. Pero la prueba más emotiva llegó de parte de Connie Oar, su cuñada, quien no solo desmintió el rumor, sino que ofreció al público un instante de vida cotidiana, lleno de ternura. Hoy es 21 de diciembre de 2024. Tom acaba de salir de mi casa porque quería regalarle unas bolitas de maíz que Jack y yo preparamos. Es una tradición de nuestra familia cada Navidad. Tom acaba de ir a revisar las trampas en el terreno que posee al otro lado de la carretera frente a nuestra casa. Está bien. Su moto de nieve no funciona. Va caminando para revisar las líneas de trampas. No ha muerto. Y como una confirmación adicional, una publicación reciente en Facebook del grupo de fans Tom Mountain Men también aseguró que él sigue presente no solo en la memoria, sino en el ahora. Sigue siendo Tom. Sigue siendo ese hombre sencillo viviendo apartado en el Valle del Jack, en el noroeste de Montana,
donde él y su esposa Nancy han pasado medio siglo entregados a una vida tranquila autosuficiente, lejos de las disputas y la prisa del mundo moderno. Nacido en 1943 en Rockford, Illinois. Tom O'Ar es la prueba viviente de un estilo de vida en extinción, un compás vital en sintonía con la naturaleza, con la tierra y con las herencias del pasado. De su historia personal se sabe poco, pero la figura de su padre Chick Ware proyecta su sombra sobre todo su recorrido. Un hombre que fue reconocido en espectáculos del oeste salvaje de finales del siglo XIX, Chick Ware no solo transmitió su sangre, sino también recuerdos, tradición y espíritu. De él Tom heredó los valores de la autosuficiencia y la resistencia, y creció con un amor profundo por el lejano oeste, los caballos, el rodeo y las duras habilidades de supervivencia en la frontera. Desde joven, Tom llevó grabado un mapa invisible en la mente, el de los pioneros, el del polvo de los caminos, el de las corridas de toros salvajes y las largas temporadas de caza. Monté a caballo en espectáculos hasta los 15 años, luego mi padre y mi hermano lo dejaron, pero yo seguí adelante, recordaba Tom. Y el nombre de Jerry Partlow, propietario de una empresa de rodeo, aparece como el de un guía. Desde que tenía 3 años, supe que quería ser jinete de toros. Cuando tenía unos 10, Jerry empezó a soltar un toro en los campos para que yo lo montara. Así fue como me convertí en un vaquero de rodeo. Más de 2 décadas en el rodeo forjaron no solo su físico, sino también su espíritu. Pero como un viento que cambia de rumbo, Tom dejó la arena y tomó otro camino. Con Nancy se refugió en el apartado valle del río Jack, construyó una cabaña de madera en las montañas y se entregó a una vida autosuficiente. Aprendió el oficio de curtidor con métodos tradicionales de los nativos americanos, fabricando ropa y utensilios con piel de ciervo y materiales naturales. Cada puntada era un fragmento de memoria e historia. En 2012, Tom O'Ar entró en el mundo televisivo como protagonista del reality show Mountain Men. Desde el principio permaneció durante 8 temporadas, convirtiéndose en uno de los 3 miembros originales más queridos. Nancy también apareció como personaje secundario, formando juntos una pareja singular, 2 personas que parecían salidas de un tiempo ya lejano, pero con un atractivo intacto. La cabaña donde vivieron durante más de 40 años no era solo un refugio, sino un símbolo de una elección vital, una lealtad a la naturaleza y a los valores de origen. Pero el tiempo silencioso dejó su huella. A los 80 años, Tom comenzó a sufrir problemas de salud. En la temporada 11 tuvo que enfrentarse a dificultades respiratorias y acumulación de líquido en los pulmones debido a un corazón debilitado. Aunque no se quejaba, estas dolencias inquietaron a los espectadores. Finalmente tomó una decisión silenciosa, pero cargada de pesar: retirarse de Mountain Men. Tras más de media vida en la montaña, él y Nancy se trasladaron primero a la ciudad y luego a Florida, donde las condiciones eran más favorables para la vejez. En la despedida discreta del lugar donde habían vivido más de 35 años, ambos reconocieron sentirse extraños y vacíos. Una vida lenta, pero que tocó el corazón de millones. Un hombre que no necesitó ruido ni redes sociales para convertirse en un símbolo. La gente sigue recordándole con respeto, y en parte porque sigue vivo, sigue sano, como un consuelo en medio del caos. Según estimaciones, Tom O'Ar posee un patrimonio neto de unos $200,000 estadounidenses y llegó a ganar $15,000 por cada episodio de Mountain Men. Por su parte, su compañero Rich Lewis, otro rostro del programa, cuenta con un patrimonio estimado en unos $300,000, principalmente gracias a sus ingresos televisivos. Pero para Tom, esas cifras son solo la nota silenciosa de una melodía larga. Lo que deja tras de sí no se mide en dinero, sino en la memoria de los espectadores como el último símbolo de una era, de un espíritu del lejano oeste que se desvanece poco a poco. Kyle Bell. El silencio sin palabras de un hombre de montaña. No fue un rostro de larga trayectoria en la serie Mountain Men, pero Kyle Bell dejó una huella inconfundible en el corazón del público. Cazador veterano, apareció junto a su hijo Ben en las tierras salvajes del Valle de Cimarrón en Nuevo México. 2 temporadas, la tercera y la cuarta,
bastaron para que su presencia discreta quedara grabada como la de un padre firme, un hombre de naturaleza y alguien que eligió vivir al compás de la tierra en lugar del bullicio de la ciudad. Kyle nació en octubre de 1957 en Nuevo México, el mismo lugar que más tarde eligió como su hogar definitivo. Su vida estuvo unida a las montañas, la caza y la autosuficiencia. Fue jinete de rodeo especializado en caballos salvajes bronco, una juventud marcada por la arena de competición y la fuerza física antes de entregarse por completo a una existencia en comunión con la naturaleza. Junto a su hijo Kyle, crió a Ben en un entorno exigente, donde cada día era una lección de supervivencia, y cada paso debía armonizar con la vegetación, la fauna y el ritmo pausado pero implacable del tiempo. En sus 2 temporadas en pantalla, el público fue testigo de cómo padre e hijo soportaban inviernos gélidos, rastreaban osos negros y fabricaban con sus propias manos las herramientas necesarias para mantenerse con vida en la naturaleza. No buscaban la fama, no interpretaban un papel, simplemente vivían como siempre lo habían hecho. Quizá esa autenticidad fue lo que hizo que su presencia resultara tan cercana y al mismo tiempo tan extraordinaria, como si uno estuviese observando algo verdadero, primitivo, ajeno a cualquier dramatización. Sin embargo, al igual que su llegada sin ruido ni ostentación, la retirada de Kyle de la pantalla se produjo en un silencio absoluto. Ningún comunicado, ninguna despedida oficial por parte de la cadena. Tras la 4ª temporada, Kyle y su hijo Ben desaparecieron dejando un vacío que despertó inevitablemente la curiosidad de los espectadores. Tiempo después, Kyle fundó la página web y el canal de YouTube Survival Sense, con la intención de compartir el conocimiento de supervivencia que había acumulado durante toda su vida. Allí, enseñaba a enfrentarse a entornos extremos, a no solo sobrevivir, sino a vivir en armonía con la naturaleza. Pero como su anterior presencia pública, el proyecto se sumió pronto en el silencio, sin nuevos artículos, sin más vídeos, sin señales de actividad. Desde entonces, una bruma de misterio comenzó a envolver el nombre de Kyle Bell. La gente empezó a preguntarse, ¿se había retirado para siempre de la vida pública? ¿O había ocurrido algún hecho inesperado? No faltaron quienes especularon con su fallecimiento, una teoría alimentada por casi una década de ausencia total. Sin embargo, hasta hoy no existe confirmación oficial alguna de que haya muerto. Es posible que siga vivo, pero que haya decidido apartarse definitivamente de los focos, lejos de la curiosidad mediática, para volver a la vida serena que siempre eligió, donde el susurro del viento en el bosque sustituye a cualquier boletín informativo y la salida del sol cada mañana es la única señal que necesita para comenzar un nuevo día. Aunque Kyle Bell ya no esté en pantalla, la influencia de su estilo de vida, su sabiduría y su fuerza silenciosa sigue extendiéndose por toda la comunidad de la vida salvaje y llega al corazón de quienes aún sueñan con una existencia lejos del ruido. ¿Qué opinas de la serie estadounidense Mountain Men? ¿Crees que este programa de telerrealidad está a la altura de toda su fama? Déjanos tu opinión en los comentarios. Gracias por ver este contenido. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a me gusta, compartirlo y suscribirte a nuestro canal para disfrutar de más contenidos interesantes. Antes de irte, echa un vistazo a los otros vídeos que tienes en pantalla.